Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. En menos de 24 horas, el máximo jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue extraditado hacia los Estados Unidos y presentado por la justicia norteamericana ante la Corte de Nueva York, donde se declaró no culpable, lo que aquí en Colombia es inocente, por los delitos de narcotráfico, entre otros. La última imagen que se captó de él en Colombia fue con lágrimas en los ojos, lanzando un madrazo, y lo más seguro es que será visto en nuestro país en muchos años. Esto, que es lo que ha dividido opiniones en esta extradición, pues hay quienes consideran que antes de ser extraditado, Otoniel tenía que contar la verdad sobre sus negocios en el narcotráfico, como lo hizo en una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz hace apenas unos días. Allí entregó una lista con más de 60 nombres en sus presuntos colaboradores, políticos, empresarios y contratistas, entre otros. De otra parte, hay quienes califican como un triunfo para la fuerza pública que Otoniel terminara en suelo americano y dicen que desde Estados Unidos podrá seguir declarando de forma virtual, como lo están haciendo algunos ex jefes paramilitares. Lo cierto es que una eventual colaboración con Colombia por parte de Otoniel es compleja realmente, pues de ser extraditado, al ser extraditado ya no tiene mucho margen para negociar con la justicia de nuestro país, pues no es un secreto que con su declaración ante la JEP buscaba acogerse a esta jurisdicción y lograr beneficios, hacerse atractivo. Esa petición fue negada por ese tribunal que lo rechazó y pues será ese tema de conversación esta noche en Zona Franca y por supuesto también hablaremos de otro protagonista de esta historia, que es el ministro de Defensa, Diego Molano, quien hace pocas horas enfrentó un debate de moción de censura en el Congreso que no prosperó para él, por fortuna. Bienvenidos. Sobre Otoniel fueron muchas las imágenes que circularon hablando del jefe del Clan del Golfo extraditado en tiempo récord. 10 minutos en total fue lo que recorrió desde la sede de la Dijín hacia Catam, donde lo esperaba un avión de la DEA que había llegado, dicen fuentes de inteligencia, este lunes, esperando por él allí. Ahora dice la jefe de Administración de Control de Drogas, que es la DEA, acompañada de la Fiscalía de Nueva York, que la extradición de Otoniel lanza un mensaje claro a los capos de la droga de todo el mundo, enviando un mensaje de felicitación al gobierno del presidente Iván Duque por enviarlo a ese país. Esta noche están con nosotros David Flores, que es abogado, analista político y activista. Señor Flores, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches para ti, para quien me acompaña en la mesa, el doctor Rosero y por supuesto para toda la audiencia. Sí, señor, Néstor Rosanía, que es experto en seguridad, analista de conflicto y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Néstor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches para ti, para David, para todos los televidentes. Vía virtual nos acompaña esta noche Gabriel Vallejo, que es representante a la Cámara por el Centro Democrático. Representante, buenas noches. María Camila, muy buenas noches, un saludo para ti, todos los televidentes y mis compañeros de panel. Bueno, ¿cómo está viendo usted, representante, la extradición de Otoniel realmente en tiempo récord? Hacía mucho tiempo no veíamos una extradición en estas condiciones. Pues María Camila, la verdad es que a mí no me parece tampoco en tiempo récord. Otoniel fue capturado hace poco más de 8 meses y se surtieron los trámites que establece la legislación colombiana. Lo que es claro es que el destino de todo criminal, de todo narcotraficante, de todo bandido es la cárcel o el cementerio. Y por fortuna, en mi opinión, el destino de este criminal, uno de los peores criminales que ha dado este país, será una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, una habitación bastante estrecha en donde él solamente verá 1 hora de luz al día, en donde deberá pagar por lo menos la justicia de todo el daño que le ha hecho a la humanidad, a Colombia. Y yo me alegro, la verdad es que yo sí siento un fresquito, María Camila, de la extradición de Otoniel, el fresquito que le da a uno que por lo menos la justicia opera y que será la justicia norteamericana la que lo ponga tras las rejas y pague por estos crímenes. David. No, yo creo que esta extradición express, porque en mi opinión sí fue absolutamente express, contrario a lo que se ha dicho, no es para buscar justicia, sino por el contrario para garantizar impunidad. Si hay personas felices en este momento con la decisión de extraditar a alias Otoniel, son todas las personas que ha mencionado
en términos de sus relaciones con el Clan del Golfo. Recordemos que ha mencionado a generales de la fuerza pública, particularmente el ejército, a importantes representantes de sectores y de partidos políticos tradicionales en Colombia, empresarios, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, finalmente lo que enmarca esta decisión es la decisión política por ocultar buena parte de una verdad muy compleja que involucra a sectores políticos, a sectores económicos y a sectores de las fuerzas militares en una relación muy fuerte imbricada con el paramilitarismo. Y en segundo lugar, esta decisión claramente es una bofetada a las víctimas. Cientos o miles de víctimas, recordemos que el Clan del Golfo, fácilmente la organización de mayor número de acciones victimizantes en varios departamentos del país, por lo menos en el departamento de Córdoba, en Urabá antioqueño, en Chocó, sur de Bolívar, con unas redes además que se extienden cada vez más por todo el país. Y todas esas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos hoy se encuentran con su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en entredicho, porque como se vio en el caso de los paramilitares de Mancuso, Macaco, etcétera, etcétera, en el proceso anterior, acceder a todos estos derechos una vez estén, digamos, bajo la custodia de los Estados Unidos es absolutamente, digamos, no imposible, pero sí con unas limitaciones muy fuertes que la ciudadanía, digamos, ha constatado. Néstor, ¿triunfo o derrota en la extradición de Otoniel hacia los Estados Unidos? Tres variables. Aquí hay un tema de justicia restaurativa y justicia punitiva. La justicia punitiva, como lo decía el doctor Vallejo, es la versión clásica de llevar el criminal a la cárcel y se acaba en una lógica de buenos y malos, pero eso ya en el derecho no aplica. Lo que aplica es la justicia restaurativa, donde se busca es realmente restaurar a las víctimas y a la sociedad. Entonces, aquí pierde la justicia restaurativa. Lo segundo, como lo decía David, pierden son las víctimas, porque esas víctimas necesitaban saber era quién fue, quién los patrocinó, quién más estaba. Es que no estaba solo Otoniel. Otoniel tiene todo un ejército detrás, y un ejército también en términos económicos, empresariales, políticos. Eso es lo que necesita, y por eso fue que se creó el concepto de justicia restaurativa. Y como lo decía David, no es nuevo, esto en el 2008 ya pasó con los paramilitares. El problema es que ellos se van y ya piensan es en su negociación directa con los americanos por el tema narcotráfico, pero los procesos de Colombia ya pasan a un segundo plano. Entonces la versión de consolación de que es que no, tranquilos, por eso hay suma, entonces él va a confesar desde Estados Unidos, eso no funciona así, él ya no va a confesar nada porque ya no tiene nada que ganar acá. Ahora su enfoque va a ser su negociación directa con los americanos. Representante Vallejo. María Camila, escuchándolos a ellos me hacen acordar de alguien que seguramente ellos se deben acordar, y es Pablo Escobar. Yo les recuerdo que Pablo Escobar tenía una frase que era demoledora, y era: él prefería una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. A mí me da mucha pena, pero decir que el enviar a Otoniel a los Estados Unidos a pagar una condena en una cárcel de máxima seguridad es atentar contra esa justicia restaurativa de las víctimas, es una gran falacia, es una mentira. Pareciera que quienes defienden la no extradición, pues defiendan la posición de los narcotraficantes en Colombia, que es quedarse en Colombia. Es que, María Camila, la verdad es una sola. La verdad es en Estados Unidos, en Colombia o en Cafarnaúm. Por eso yo no acepto que quienes defienden la no extradición de Otoniel, pues simplemente lo hagan bajo el argumento de que la verdad quedará oculta. María Camila, no, María Camila, eso no es cierto. La verdad, si Otoniel va a decir, quiere decir la verdad y quiere contarle a estas personas el daño, lo hará o en una celda en los Estados Unidos o en una celda en Colombia. A mí no me cabe en la cabeza que alguien defienda la no extradición de Otoniel bajo el argumento de las víctimas. Ese era el mismo argumento de Pablo Escobar, María Camila, y de los narcotraficantes que no quieren ser extraditados hacia los Estados Unidos. María Camila, lo cierto y lo real es que este relato de los 90s de que Estados Unidos era el peor lugar para los narcotraficantes, hoy la realidad es absolutamente mentira. Lo que ha dicho el doctor Rosanía es realmente lo que pasa hoy es una negociación entre los grandes narcotraficantes, en este caso con un violador masivo de derechos humanos, que finalmente se limita a lo siguiente. En primer lugar, él va a tener que entregar aparte a gente del negocio, porque en gran medida lo que está haciendo hoy la DEA es regular el mercado del narcotráfico a nivel mundial. Él pasará seguramente un tiempo en la cárcel, pero además legalizará en Estados Unidos buena parte de sus patrimonios económicos. Porque lo que está pasando hoy es
¿Por qué muchos de los narcotraficantes extraditados nunca vuelven a Colombia? Porque finalmente están 3, 4, 5 años en la cárcel de los Estados Unidos, negocian, entregan algunas rutas, entregan a otros narcotraficantes, cambian su identidad en los Estados Unidos, legalizan parte de su patrimonio. Sí, le entiendo, Diego, ese miedo que le tenían los narcotraficantes de los 90, Pablo Escobar y compañía, ya no existe. Ya no existe. De hecho, lo que buscan buena parte de quienes participan en estas estructuras criminales articuladas a circuitos internacionales como los del narcotráfico es negociar directamente con los Estados Unidos, porque les sale bastante bien. Pasan 5 o 7 años en la cárcel, insisto, se quedan en los Estados Unidos, no responden ante la justicia colombiana, legalizan parte de su patrimonio e insisto, aquí lo que vamos a tener es una impunidad de graves violaciones a los derechos humanos. Es que este señor asesinó gente, este señor desplazó gente, este señor desapareció gente, este señor la estructura a la cual él pertenece, y eso no se hizo solo. Es decir, esto responde a unos circuitos articulados a sectores políticos, militares y económicos muy poderosos de este país. Néstor. Sí, el relato que plantea el doctor Vallejo es descontextualizado. ¿En qué sentido? Cuando Pablo Escobar dice prefiere una tumba en Colombia, una cárcel en Estados Unidos, sea en 1987, cuando capturan a Carlos Leder y le dan cadena perpetua. Pero si ustedes avanzan en la narrativa, en la lógica del conflicto armado colombiano, llegan a lo que se terminó conociendo, hasta llegó una novela que se llamó El Cartel de los Sapos, que fue cómo fue la negociación del Cartel del Norte del Valle. Se llamó El Cartel de los Sapos porque todos empezaron a vender entre ellos para ganarse los beneficios en Estados Unidos, y como lo decía David, ejemplo, Andrés López López, alias Fresita, negoció 5 años y después terminó acá y pudo legalizar parte de su fortuna, y los narcos del Cartel del Norte del Valle. Entonces, esa vieja frase de Pablo Escobar aplicaba para la Colombia y los Estados Unidos de los 80. En los 90 se transforma y, como lo dice David, hoy lo que buscan muchos es llegar a una negociación con la justicia americana. ¿Por qué? Hoy a los americanos les funciona más saber las rutas, conocerlos, todo el entramaje económico que hay detrás y la información, que tener simplemente una persona ahí en una cárcel. Entonces, hoy se transformó esa lógica, y lo que dice David, aquí de fondo lo que queríamos saber era en Colombia la historia que él maneja como Clan del Golfo, pero también la historia que él conoce como paramilitar, porque él vivió la guerra dura de los 80s, de los 90s, sabe todo ese entramado que vivió el paramilitarismo, y esa es la verdad que queríamos conocer todos. ¿Verdad que seguramente se va a perder? Representante Vallejo, sobre la verdad, cierto es que el ejemplo que tenemos con los ex jefes paramilitares son vacilaciones a la justicia. El caso de Otoniel pareciera ser otro porque la Corte y muchos jueces coinciden en que no le ha cumplido a las víctimas, pero ¿no cree usted que hay allí algo de verdad, algo de cierto en que llevarse a Otoniel a los Estados Unidos por lo menos va a retrasar el derecho de las víctimas a saber qué pasó con los familiares que asesinó él como jefe del Clan del Golfo y otras organizaciones criminales? Pero María Camila, yo vuelvo y le pregunto, ¿es que acaso Otoniel no puede decir lo mismo que puede decir en Colombia, en Estados Unidos? Es una gran pregunta. ¿Por qué se dice que él no puede decir la verdad estando en Estados Unidos y quiere colaborar? Es la primera pregunta que me hago. Lo segundo es, ¿cómo somos de buenos para exigir esa verdad, que obviamente tenemos que hacerla y exigirla con los paramilitares, pero no ellos son capaces de exigirle a las FARC que digan la verdad? ¿O a ustedes les parece que la FARC está diciendo la verdad? Y por el contrario, lo que está haciendo la FARC es estar en el Congreso de la República. Entonces, aquí lo que estamos teniendo es un sofisma frente a un mecanismo válido de la extradición. Lo otro es que a mí me preocupa enormemente la posición de mis compañeros de panel. Casi que ustedes están diciendo es que la justicia de los Estados Unidos es una justicia transaccional. Me da mucha pena. La justicia de los Estados Unidos no es una justicia transaccional. Si a ustedes no les gusta y la quieran ver así, pues creo que están bastante distanciados de la realidad. ¿O es que el Chapo Guzmán negoció con los Estados Unidos y por eso está pagando hoy cadena perpetua? ¿O será que el señor Simón Pineda, pero de hecho sí es una justicia transaccional, es decir, sí están permitidos los acuerdos y los beneficios. De cárcel? Entonces, no, la justicia de los Estados Unidos no es como ustedes la quieren hacer ver. La justicia de los Estados Unidos sencillamente lo que hace es hacer cumplir la ley. Vuelvo y repito, hacer creer que la extradición de Otoniel es ocultar la verdad para las víctimas es una gran falacia argumentativa, y lo que simplemente envía un mensaje es que aquí hay algunos que defienden la no extradición para que estos señores se queden en Colombia esperando a que algún grupo político les otorgue un perdón social. Esa es la verdad. David.
No, lo cierto y lo real es que, digamos, primero la justicia norteamericana sí es transaccional, es decir, en el sistema inquisitivo norteamericano, en el sistema adversarial que hay, sí es perfectamente posible la negociación con la justicia, o sea, de la delación, entre otras cosas, digamos. Sí, parte de todos estos elementos del sistema penal colombiano pues son importados del sistema norteamericano. Eso le iba a decir, es decir, o sea, la posibilidad de hacer es una copia, si se puede decir de esa manera, del sistema es una mezcla entre el sistema norteamericano, Costa Rica, pero estos elementos de negociación con la Fiscalía se importan de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, claro que es un sistema transaccional, pero en segundo lugar, me parece que hay otra órbita de la discusión que no estamos dando y es que la extradición en estos momentos en la práctica es una renuncia a nuestra soberanía y es una renuncia al ejercicio de la potestad del poder jurisdiccional en Colombia. Es decir, finalmente estamos sopesando que es más importante juzgar a alguien por ser narcotraficante, porque es finalmente los delitos fundamentales por los cuales lo requiere el Estado de la Florida y creo que o tribunales en Nueva York, a violaciones de derechos humanos. Y si tú pones eso en una balanza, por supuesto que ambas cosas son muy graves. Pero no es para eso que tienen cooperación internacional los países. Claro, pero es lo que ya ha dicho aquí el doctor Rosanía. También hay unos elementos de cuáles son los incentivos. Finalmente, si Otoniel logra una negociación con el sistema norteamericano, pues ¿para qué va a venir a Colombia a hablar? Si allá puede legalizar buena parte de su patrimonio, si allá va a poder cambiar de identidad, si va a poder, digamos, inclusive heredar. ¿Qué es lo que ha pasado con otros grandes narcotraficantes en el país? Es decir, no me estoy inventando otra cosa. Entonces, claro que es un sistema transaccional. En parte estas figuras que tiene el sistema procesal penal colombiano vienen de allá. Y en segundo lugar, una discusión muy grande que yo siento que no se está dando en este momento y es que estamos renunciando al ejercicio de nuestra soberanía a partir de la potestad que debemos tener de juzgar a quienes cometen delitos en nuestro país, entre otras cosas graves, violaciones a los derechos humanos. Si le parece, evacuemos lo de justicia transaccional y luego hablamos de la soberanía y de lo que usted dice está dejando de hacer Colombia por mandar a Otoniel a los Estados Unidos. Néstor. Sí, yo creo que aquí el fondo que queremos llegar es el tema de la protección de la verdad de las víctimas y la construcción de memoria histórica. Entonces, yo lo decía el señor Vallejo, hay que pedirle a las FARC, obviamente, las FARC también tienen que contar y por eso la JEP tiene que apretar las tuercas ahí y ellos tienen que contar la verdad, la tienen que contar los paramilitares y está en la ley 975-2005, la tienen que contar los narcos y narcoparamilitares en esta nueva versión, digamos, Otoniel, la tienen que contar las fuerzas militares, como lo ha venido contando y la semana pasada fue el tema de falsos positivos, todos los actores del conflicto tienen que contar la verdad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos de estos, ejemplo, año 2008, extraditan a los paramilitares y esos paramilitares no contaron la verdad. Es que no nos estamos inventando nada ni estamos pensando en hipótesis. Es que ya pasó. Y ya pasó no con uno, como con 9. Y de esos 9 ninguno contó realmente la verdad a fondo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá? Que no se vayan sin contar realmente la verdad. Ahora, ellos tienen procesos por narcotráfico en Estados Unidos y tienen que pagar. Sí, claro, obviamente. Pero como lo que estamos diciendo aquí, el incentivo que tienen en Colombia para contar la verdad se va a perder, por eso es que guardan silencio, prefieren entre comillas también guardar su fortuna acá, proteger sus familias y no dicen nada y negocian directamente con los americanos. Y hablando de Otoniel y de ese proceso de extradición, el presidente Iván Duque dijo en las últimas horas que el otrora jefe del Clan del Golfo buscaba dilatar su extradición, su envío a los Estados Unidos y dijo que volverá a pagar sus condenas a Colombia, que regresará al país. Un bandido de esos que pensaba que se iba a burlar de la justicia, que se iba a burlar de nuestro país, que iba a tratar de eludir la extradición, allá tiene su merecido, allá llegó al calabozo que le corresponde y allá estará cumpliendo sus penas de narcotráfico y cuando las acabe de cumplir, aquí lo esperamos también en los calabozos en Colombia para que cumplan las penas por los delitos que cometió en nuestro país. Eso es un triunfo de la legalidad y entre otras cosas para la tranquilidad de las víctimas. Ese sinvergüenza va a tener que seguir colaborando con la justicia colombiana. Representante Vallejo, allí escuchaba usted al presidente Iván Duque diciendo que lo esperan calabozos en Colombia. ¿Usted cree que va a regresar? Digo, Otoniel tiene 50 años, es cierto que está muy enfermo, es cierto que ya es un hombre de edad. ¿Usted cree que va a regresar a Colombia a hacer lo que dice el presidente Duque, es decir, a estar en unas cárceles aquí en Colombia? No sé, María Camila, la verdad es que ojalá, pues digamos que por lo menos en los Estados Unidos le apliquen una pena severa y lo que tengo claro es que, a diferencia de lo que decían mis compañeros de panel,
que dicen que con los Estados Unidos se negocia muy fácil, que en 5 o 6 años quedarían libres porque negocian. Yo la verdad no conozco casos de esos, por lo menos de narcotraficantes de la talla de Otoniel, porque ellos quieren hacer ver que Otoniel era un narcotraficante común y corriente. No sé, María Camila, lo que es claro es que el señor Otoniel deberá pasar el resto de su vida en una cárcel, en Colombia o en Estados Unidos. Lo tengo absolutamente claro. Y ese es el merecido que él tiene, porque es que la justicia mínima que uno espera como ciudadano es que ese señor, que es un peligro para la humanidad, no tenga la libertad, punto. Y lo del tema de la verdad, María Camila, yo vuelvo y le pregunto, y me hago esta pregunta: ¿qué significa hoy, escuchándolos a ustedes hablando de los incentivos, qué significa que el señor Otoniel vaya a decir algo, la verdad? ¿O es que el incentivo cuál es? ¿Una curul en el Congreso? ¿Eso es lo que ustedes proponen como incentivo para que Otoniel quede en libertad? ¿Ofrecerle una curul en el Congreso de la República? ¿O que no pague cárcel por los crímenes de lesa humanidad que seguramente cometió? Esos incentivos son los que no permiten que haya una verdadera justicia en Colombia. Por eso, yo sí se lo digo, yo sí quedo absolutamente satisfecho que Otoniel esté en Estados Unidos, en una cárcel de máxima seguridad, en donde va a tener 1 hora de luz al día y que va a tener una absoluta restricción de la libertad, porque un delincuente de ellos no merece nada distinto que un calabozo como los que hay en los Estados Unidos. Néstor. Pues veo que Gabriel Vallejo desconoce mucho del conflicto armado colombiano. Creo que sería bueno que asistiera a algunas clases de conflicto armado. ¿Por qué? Uno de los peores narcotraficantes de la historia fue Carlos Leder Rivas, ¿no? Creó el cartel de Medellín, fue primero que Pablo Escobar. Terminó en Estados Unidos, le dieron cadena perpetua y está libre, vive en Alemania. Negoció con los gringos y está por fuera. Entonces, eso lo que demuestra es que esas cadenas perpetuas terminan en unos modelos de negociación interna. Entonces, si Carlos Leder terminó por fuera, Carlos Leder, ¿no? Cartel de Medellín, 1987, hoy 2022 vive en Alemania, pues Otoniel va a negociar todo. Por eso fue que arrancó de una declarándose inocente, porque empieza un proceso de negociación largo ahí. Ahora, lo segundo, sobre el tema de las curules y eso, pues también es desconocimiento, ¿no? Eso pasa por un proceso de negociación que termina en un tema de unas curules especiales, pero porque sea un proceso de negociación. Aquí ya no hay proceso de negociación ninguno. Aquí se va a la justicia ordinaria y lo que se va a aplicar son unos temas de justicia ordinaria. Los incentivos eran otros, pero hablar de curules para Otoniel, o sea, ahí hay unos vacíos enormes en temas de conflicto armado, de derecho y de justicia que veo que tiene el señor Vallejo y que confunde a la opinión y a la audiencia. David. Yo quiero, o sea, el que quiere decirle a la opinión pública que Otoniel era un simple narcotraficante es el presidente Duque y en buena medida el representante Vallejo. Lo que nosotros hemos dicho en toda esta conversación es que Otoniel no es cualquier actor en el marco del conflicto armado colombiano. Es que recordemos que Otoniel fue de las FARC, fue del EPL, fue de los paramilitares, después del Clan del Golfo. Es decir, si alguien en el país podría contar la verdad sobre los vínculos que han tenido sectores políticos, militares, empresariales, en buena parte de las formas en las que el conflicto armado se ha manifestado y en el último periodo, especialmente en el paramilitarismo y en esta, digamos, amalgama entre narcotráfico y paramilitarismo, es Otoniel. Pero si no le dice algo, hablando de eso, de lo que él tiene que contar, porque sin duda tiene mucho que contar, no le dice algo, David, que la Corte Suprema, la JEP y otros jueces, Otoniel está condenado en Colombia, ya hay sentencias de él en Colombia, luego la justicia ha actuado, otra cosa es que se hayan hecho efectivas esas condenas. Digamos, pero déjeme preguntarle si no le dice algo los pronunciamientos de la Corte, de otros magistrados que dicen, este señor no da garantías de querer cooperar, de querer reparar a las víctimas, hay que extraditarlo. No, por el contrario, digamos, primero están las voces de las víctimas, que yo creo que son fundamentales, que han dicho claramente una garantía para satisfacer nuestro derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición es que Otoniel esté en Colombia. Porque como aquí ya se ha demostrado en otras ocasiones, la extradición dificulta al máximo la garantía, la materialización de sus derechos. En segundo lugar, en la Jurisdicción Especial de Paz se estaba adelantando un esfuerzo para que sus versiones, si tuvieran, digamos, en el campo del mandato y en la órbita del mandato específico que tiene la Jurisdicción Especial de Paz, podrían caber en esta perspectiva. Y a mí no me cabe duda que esta decisión política que toma el presidente Duque es una decisión porque está también articulada al panorama electoral. O sea, lo que teme el presidente Duque
es que una vez el Centro Democrático pierda las elecciones presidenciales, haya un gobierno de corte distinto, respetuoso de la autonomía judicial, respetuoso de los derechos de las víctimas, que garantice que narcoparamilitares, con todo este andamiaje y lo que representa Otoniel, se queden en el país, respondan ante la justicia y le den la cara a las víctimas. Representante Vallejo. No, María Camila, yo pues digamos que en esto dice que tengo un desconocimiento y seguramente lo tengo en esto. Usted debe conocer mucho y es experto en el tema, pero entonces yo le pregunto a qué incentivos se refieren cuando dicen los incentivos de Otoniel. ¿Qué incentivo le daría usted a Otoniel para que hablara como cuál? Es mi pregunta que yo le hago. Una rebaja de la pena, una condena simplemente simbólica. A esos son los incentivos que usted se refiere, porque yo se lo digo con franqueza. Yo, un criminal de estos, pues aquí no hay incentivo. Ese señor es un peligro para la humanidad. Ese señor tiene que estar en la cárcel, en Colombia o en Estados Unidos. Y el ejemplo que yo pongo del conflicto, así usted del conflicto de la negociación con La Habana, es la vergüenza que estamos teniendo hoy en Colombia. Es que yo le recuerdo que la señora Victoria Sandino, hoy congresista de la República, admitió públicamente que efectivamente la FARC, que ella era responsable del reclutamiento de menores. ¿A usted le parece lógico, en su experticia en el conflicto y en los conflictos mundiales, que esta señora esté en el Congreso de la República? ¿Usted aplaude eso? Porque si usted aplaude eso, déjeme decir que usted está aplaudiendo que una criminal de lesa humanidad esté en el Congreso de la República. Eso es lo que yo no comparto. Por esa razón, María Camila, yo vuelvo y repito, ese argumento de que extraditar a Otoniel es extraditar la verdad es una falacia, es mentira. El señor Otoniel, si quiere decir la verdad, si quiere contribuir con reparar a las víctimas, lo hace en Estados Unidos o en Colombia. Es que, vuelvo y repito, existen canales diplomáticos, hay colaboración con los sistemas de justicia. Por eso ese argumento de la autonomía, de la soberanía, que entre otras cosas, ese cuento de la soberanía es el mismo argumento que utilizó Pablo Escobar para eliminar en la Constitución del 91 la extradición. A mí lo que me parece bastante curioso es que sigamos trayendo a colación los argumentos del mayor narcotraficante que ha dado la historia de Colombia. Todo este país ha pagado un precio muy alto, María Camila, con el narcotráfico, y yo por eso creo que el tema de Otoniel no es un tema político, es un tema de justicia, es un tema de hacer cumplir la ley, y que aquí simplemente se cumplió con la ley, punto, ahí no hay discusión. Claro, ojalá diga la verdad para que las víctimas puedan por lo menos tener esa mínima reparación, pero por lo menos hoy se lo aseguro, Colombia es un país más seguro y el mundo es un país más seguro con ese señor extraditado hacia los Estados Unidos. Néstor. Los procesos y, digamos, la guerra que se vivió en Sudáfrica, que fue muy dura, Irlanda del Norte, llevó a construir un concepto que se llama la justicia transicional, que es la transición de un estado de guerra a un estado de paz. Ahí, ¿qué fue lo que dijeron? Vamos a sacrificar algo que es la justicia por la verdad para las víctimas y la construcción de memoria histórica. Después de las dictaduras militares del Cono Sur, de Argentina y Chile, a nivel internacional y el derecho internacional público llega a la conclusión que no se pueden dar penas simbólicas si no está, digamos, en ese marco de justicia transicional. Entonces, esto ha sido, digamos, una carrera y una historia muy larga en términos de derecho internacional, de conflictos armados, para construir este modelo de justicia transicional. Entonces, esos ejemplos que pone el señor Vallejo, pues se dan en el marco de ¿qué? De justicia transicional. Ahora, aquellas personas que no están inmersas en el marco de justicia transicional, sino que sus delitos son delitos comunes y están en el marco de la justicia ordinaria, se les aplica una pena diferente. Entonces, esto es porque generalmente, digamos, terminan diciendo cosas que quedan al aire y esa es la explicación. Tengan en cuenta ustedes televidentes estas dos variables: justicia transicional, justicia ordinaria, y se dan en marcos diferentes, dentro del marco del DIH, Derecho Internacional Humanitario, que es el derecho de la guerra, y un derecho ordinario. Entonces, ahora, Otoniel tiene que está en el marco de la justicia ordinaria porque ha cometido delitos comunes, pero lo que se buscaba era que empezara a contar la verdad de las víctimas y que el país empezara con esa verdad a conocer y a construir la memoria histórica y a reparar las víctimas. Entonces, hablar, digamos, descontextualizadamente, pues es muy fácil, pero esta explicación técnica lo que nos permite es ver si realmente Otoniel iba a aportar o no a construcción de memoria histórica y reparación simbólica de las víctimas. Representante Vallejo. No, dos preguntas. Uno, le preguntaría a Néstor con qué incentivo daría Otoniel, como ya acabo de explicar, que es justicia ordinaria y no justicia transicional, es lo que le acabo de entender, con qué incentivo. Y lo segundo es,
si usted está de acuerdo en el sistema de justicia transicional, delincuentes de lesa humanidad tengan beneficios como ocupar curules en el Congreso. Esta es la gran pregunta que yo le hago a usted, pues porque por lo menos en mi sentido común, ningún criminal de lesa humanidad debería tener beneficio alguno, ni en justicia transicional, ni en ninguna justicia. Es que la humanidad ha pagado un precio muy alto con esto, perdónenme. Con criminales de lesa humanidad, es que aquí criminales de lesa humanidad no pueden tener, y se lo digo simplemente como un ciudadano común y corriente, y como abogado, la justicia transicional no puede ser el amparo para que criminales de lesa humanidad salgan impunes, porque al final lo que estamos teniendo es eso. Entonces, bajo esa explicación le pregunto, uno, ¿cuál sería el incentivo de Otoniel por decir la verdad? Entonces, de no ser extraditado, quedarse en Colombia, decir la verdad y contribuir a la memoria histórica. Y segundo, bajo esa explicación que usted nos da, eso quiere decir que bajo el sistema de justicia transicional, criminales de lesa humanidad pueden tener beneficios como llegar al Congreso de la República sin ningún problema. David. No, yo creo que el representante Vallejo está insistiendo en una narrativa falsa, mentirosa, que ha construido el Centro Democrático durante los últimos 5 o 6 años después del plebiscito, y es que, digamos, asociar esta lógica de impunidad, participación política, narcotráfico. En ningún momento aquí se ha hablado, y creo que ninguno de los dos lo ha planteado, y ni la petición de las víctimas ni de la opinión pública en general es una curul para Otoniel. Eso está lejos de estar en la discusión ni política ni jurídica. Eso es muy importante que lo tenga en cuenta, digamos, la opinión pública. Nadie está diciendo ni se le pasa por la cabeza que Otoniel tenga una curul en el Congreso. Eso para que quede absolutamente claro, porque aquí no va a ser como ha hecho, como intenta ser como defensores de Otoniel y de Otoniel. No, Otoniel tiene que pagar ante la justicia. Lo que estamos diciendo es, la justicia pasa por garantizar, entre otras cosas, el derecho a la verdad que tienen miles de víctimas en este país, que eso es lo que está tomando, digamos, o lo que está impidiendo una decisión, claro, que tiene, digamos, potestades jurídicas, pero que es fundamentalmente una decisión política. Y María Camila, yo sí quisiera hacer una pregunta. Señor. Las 100 personas de las que ya empezó a hablar Otoniel, políticamente, ¿a quién están cercanas? 64. Sí, a las 64 y a las 100 que había prometido en la entrevista con Caracol. ¿A quién están cercanas? Al Centro Democrático y particularmente al expresidente Uribe. Claro que sí, claro que sí. Pues David, estamos hablando de Mario Montoya. ¿De quién fue Mario Montoya, general de la República? No sea mentiroso. David, no le mienta a la opinión Álvaro Uribe Vélez. Usted no habló del tiene general derecho a Barrero. ¿Y el general Barrero de quién fue? No sea mentiroso. ¿Por qué partido político fue candidato? Representante Gabriel, le hago esta pregunta. Respóndame esta pregunta. ¿Por qué partido político fue candidato de general Barrero a la gobernación del Cauca? Dígame, dígalo. Si usted no lo responde, yo sí lo digo a la opinión pública del Centro Democrático. El general Barrero, denunciado por Alex Otoniel como estar en la nómina del Clan del Golfo, entre otras nóminas en el país, es militante del Centro Democrático. Fue candidato del Centro Democrático a la gobernación. Es decir, los socios políticos de Duque y de Uribe y del Partido Centro Democrático son de los que estaba hablando Otoniel, y por eso le el general Leonardo Barrero, que tiene hoy un contrato, todavía creo está vigente, con la alcaldía de Cali, con la alcaldía de Jorge Iván Ospina. Representante Vallejo. No, mire, María Camila, la verdad es que eso es finalmente donde termina el argumento. Y es siempre crear esa narrativa de asocio de estos grupos con el partido político al que yo pertenezco. No, usted lo que le está diciendo es mentiras al país. Aquí no hay, yo no le permito a usted... No, representante de la Cámara, no, yo no le estoy diciendo mentiras al país. Perdóneme. El general Barrero... David, respóndame esta pregunta. El general Barrero... David, esperemos que responda para que los televidentes puedan entender y escuchar. Ninguna relación sistemática entre el señor Otoniel y el Centro Democrático, que es lo que usted pretende hacerle ver al país. No sea irresponsable, porque usted está estigmatizando un partido político respetado en Colombia, que representa a millones de colombianos. Entonces, David, yo no le permito a usted que usted trate de relacionar las declaraciones de Otoniel para decir entonces que el Centro Democrático tenía alguna asociatividad política. No sea mentiroso, no diga esas narrativas, que esas narrativas son las que han conllevado esta violencia en Colombia. María Camila, mire, yo aquí no estoy llevando la discusión, simplemente estoy diciendo, ellos están hablando de un incentivo frente a decir la verdad. Yo les pregunto, David, diga a qué incentivo se refiere, o se refiere al incentivo del pacto de la picota al que hace parte su jefe político.
Si ese es el tipo de incentivos del perdón social a los que ustedes están defendiendo, pues aclárenselo y dígalo a la opinión pública. ¿Qué tipo de incentivo tendría un criminal como Otoniel en el caso de decir la verdad? ¿A qué tipo de incentivos se están refiriendo? Es para yo poder entender y explicarle a la opinión pública. Vale, representante Vallejo, bueno, nuevamente me sorprende que usted sea abogado porque no habla como un abogado. Pues, ¿qué incentivo? La jurisdicción y la competencia colombiana y el derecho colombiano creó unas penas donde si la persona confiesa su delito ya va al 50% de la pena. Eso no es nuevo, eso es viejísimo. Y si se va por el lado de la justicia transicional, pues obviamente también tiene incentivos. O sea, la justicia ordinaria y la justicia transicional, las dos tienen incentivos hoy dentro de la estructura del derecho penal colombiano. Ahora, lo segundo, triste, y lo que va a decir David, es que hoy precisamente Noticias Caracol iba a tener una entrevista con Otoniel a través de una acción de tutela que le permitió hacer la entrevista. Y preciso ayer se lo llevan y nos quedamos sin la entrevista. Alcanzó a dar unos nombres y ya hubo revuelo, alcanzó a dar como 4 nombres, digo, de 3 excongresistas y uno vigente, y solo con así un datico ya se empezó a abrir esto. ¿Se imaginan a Otoniel sentado, así como lo hicieron los militares la semana pasada, contando frente a una cámara todo lo que tendría que contar, cuánta gente no estaba asustada y cuánta gente no tiene el discurso de bien hecho, que se vaya y se quede en la celda y que no hable con nadie y que nunca más hable con nadie? Pero esto es cierto, Néstor, no solamente es sentarse frente a una cámara hablando y a las víctimas, del señor claro, Rosalía, de la señora Orozco, sino entregando pruebas. Claro, y él tiene la carga de la prueba, de mostrar que lo que dice es verdad. O sea, todo eso ya está, digamos, legislado y tiene los parámetros, pero lo que les quiero decir es que cuán importante hubiera sido toda esa declaración de Otoniel contando todo, así como esperábamos, y en eso estoy de acuerdo con el representante de Vallejo, que las FARC también contaran, ¿no? Y contaran todos sus nexos políticos, etcétera, etcétera, que los militares siguieran contando, no solo echándose la culpa a los de abajo, sino contaran de ahí para arriba quién les dio las órdenes. Todos los actores, los narcos, los guerrilleros, los paramilitares, los de la fuerza pública, todos, ¿se imaginan esa verdad? En eso sí estamos de acuerdo, en que todos tienen, representante Vallejo, que sentarse y hablar de cuál fue el papel que tuvieron durante la guerra. Señor. Pero mire, una pregunta que yo le haría a esto, David. ¿Eso significa que si Otoniel se acoge a la justicia transicional, es decir, a la JEP, eso significaría que entonces Otoniel no pagaría un solo día de cárcel si la JEP considera que la verdad que él, digamos, relata fue comprobada, y todo eso significaría que ese sería el gran beneficio y que Otoniel entonces no pagaría un solo día de cárcel, Néstor? No, porque la JEP vuelve y juega del señor Vallejo, pero usted no leyó los acuerdos, se nota que van de 5 años a 8 años y que las penas no necesariamente son de cárcel sino restaurativas, porque no es un derecho punitivo sino restaurativo. Esto que estamos intentando hacer un debate fue el que tuvo Alejandro Ordóñez y el fiscal Montealegre. Alejandro Ordóñez en su momento procurador general, Montealegre fiscal general. O sea, este debate se dio como en el 2013, más o menos 2012. ¿Pero pagaría o no pagaría? Pero mira, de 5 a 8 años están los acuerdos. Pero además, complementando esto, claro, pero representante, además está clarísimo en el sistema de la Jurisdicción Especial de Paz, en un acto legislativo que hace parte de la Constitución Política, que usted como funcionario público debe conocer, y más siendo congresista, dice claramente que si no da la verdad, vamos a penas privativas de la libertad. Y no solamente la verdad, sino reparación económica, están los TOAR, es decir, los planes para generar una lógica de reparación integral, porque contrario a lo que usted quiere decir, la Jurisdicción Especial de Paz y la justicia transicional es justicia y no impunidad, porque por el contrario de lo que usted quiere decir, lo que está garantizando en el país la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es justicia. Porque María Camila, y esto es muy importante que lo sepa la opinión pública, la impunidad en Colombia, antes de que existiera el sistema integral en materia de delitos relacionados con el conflicto armado, llega casi al 98%. Entonces, digamos, aquí la defensa del Centro Democrático es la defensa de la impunidad y no la defensa de la justicia. Y no la defensa de la verdad. Y solo una cápite pequeño que es, aquí hay un intento deliberado de ocultar la verdad. Además de lo de Caracol que se ha mencionado acá,
está la forma sistemática y deliberada en la que se saboteó la audiencia entre Otoniel y la Comisión de la Verdad. Representante Vallejo. María Camila, yo pregunto, no me han contestado, ¿pagaría cárcel en un calabozo, Néstor? Es decir, Claro que sí, los si no señores de las cumple con FARC los estándares van a pagar constitucionales y cárcel en un legales en calabozo, Colombia, ¿o no pagaría? pagaría entre 10, pagaría pena de cárcel, claro que sí. A propósito Sí, de Otoniel, señor, representante No, Vallejo. María Camila, yo vuelvo y Si no quedo cumple con los desconcertado, estándares, María, claro, que eso es no lo se que leyeron dice el acto los legislativo acuerdos y es lo que fueron dice hechos. la... Hombre, claro. no le digan mentiras al país. Ustedes saben que no van a pagar cárcel. Las FARC no va a pagar cárcel. A duras penas pagan unas penas simbólicas, pero no en centros de reclusión. No son van a penas estar simbólicas. en un calabozo. Otoniel Sí, no estaría en un calabozo. Si se Pero, hace- señor Vallejo, es que, o sea, si usted, o sea, ese argumento que usted esgrime es en contravía, no de David o mío, es lo de menos, es en contravía de un modelo internacional que se llama justicia transicional. O sea, usted no está de acuerdo con la existencia del pero, modelo Néstor, contéstele al internacional país, que pero se ha espere, aplicado Carlos. no solo en Colombia, sino en conflictos internacionales Pero a nivel del mundo. contéstele al país. Entonces, o sea, Para yo lo que hablar- veo son dos ¿Está de cosas. acuerdo con la Primero, que Constitución no se leyó política? los acuerdos. Hablando de Segundo, que Otoniel. no entiende el modelo. Y tercero, que piensa que esto es un tema coloquial o parroquial mire, de Otoniel. seguramente Se va Es que esto es Otoniel, un tema también se va internacional. Mini, política Johanna nacional. Usuga, O sea, que esto es está en la negra, del su sistema hermana, internacional. Una de las mujeres consentidas, una de las mujeres que tenía el negocio financiero. Era ella el cerebro detrás de las finanzas del famoso Clan del Golfo, que hoy se declara en paro armado en diferentes regiones del país. 4 departamentos en alerta máxima, ellos en contra de la extradición de Otoniel, que a propósito la DEA dijo que el 90% de la droga que está en las calles de los Estados Unidos provenía de Colombia. Al regreso hablaremos un poquito más de Otoniel, pero también del ministro de Defensa, Diego Molano, quien se enfrentó en su tercer debate de moción de censura en el Congreso por el muy cuestionado operación militar en Putumayo, que dejó 11 personas muertas. Ya regresamos. Otoniel se ha declarado no culpable, está en una cárcel en Brooklyn, en Estados Unidos, de momento en una penitenciaría allí a la espera de ser trasladado a Alcatraz. Es una cárcel en la que va a compartir muy seguramente, o por lo menos tendrá algún roce, con el Chapo Guzmán, el famoso narcotraficante mexicano. David, ya declaró en Colombia entonces Otoniel. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál cree que va a ser la suerte de estas declaraciones del capo del Clan del Golfo? No, siguiendo con lo que veníamos diciendo, lastimosamente su comparecencia a los diferentes procesos judiciales que puede tener, digamos, en este caso, digamos, la comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia para ampliar declaración en relación a los excongresistas que ha mencionado y otras que pueden surgir tanto en el sistema penal ordinario como en la Jurisdicción Especial de Paz, pues se va a ver truncado, ¿no? Es que mañana ya tendría la primera audiencia y no va a poder... tendríamos una primera comparecencia y no va a poder asistir. Y esa es la realidad práctica. Lastimosamente va a ser muy difícil que Otoniel comparezca a las diferentes audiencias, instancias, etapas procesales en las diferentes instancias en las cuales pues tiene que responder. Entonces realmente, insisto en esta idea, esto va a ser un elemento para negar ese derecho que tienen miles de víctimas a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición. Y en este elemento de las garantías de no repetición es muy importante, porque es que se construye además una matriz mediática en la cual estamos solo hablando de Otoniel, es decir, Otoniel es como un personaje todopoderoso, muy malo, pero eso no es así. Finalmente Otoniel era la cabeza de una estructura, ¿sí? Y la garantía de no repetición es el desmonte de esa estructura. Y para desmontar esa estructura era muy importante la comparecencia de Otoniel para decir quiénes financian esa estructura, cuál es su articulación con los sectores políticos de las regiones del país. Es que tú no puedes ¿Y usted tiene tener... dudas de quién financia esa estructura? ¿El narcotráfico? No, no solamente. Es decir, No, por supuesto... por supuesto que hay allí militares No, involucrados. pero es decir... El narcoparamilitarismo en Colombia ha sido financiado también por sectores interesados en avanzar en dinámicas de extractivismo, ¿sí? Es decir, los megacultivos de palma aceitera en Colombia han estado, no todos por supuesto, pero sí muchos de ellos ligados a lógicas de desplazamiento forzado, entre otras desarrollados por estructuras como las del Clan del Golfo. Sí. Lógicas, por ejemplo, de acumulación ilegal de tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que decirlo también, el asesinato y el control político de comunidades para que otros actores políticos ganen en esos territorios. Entonces, insisto, con esto cierro esta idea, hay que desmontar la estructura, eso es garantía de no repetición y eso no se va a lograr
o se va a dificultar mucho con la extradición de Otoniel. Representante Vallejo. No, María Camila, yo simplemente concluyo en que aquí había un riesgo enorme de que el señor Otoniel quedara en libertad. Si el señor Otoniel, el gran capo de capos del siglo XXI de Colombia, si hubiera acogido a ese sistema de justicia transicional que defienden con tanto ahínco, ese señor pudiera estar en libertad y no pagar un solo día de cárcel. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un tal señor Santrich que terminó escapándose y volándose a pesar de que estaba bajo el sistema de justicia transicional. Yo creo, María Camila, que la extradición de Otoniel garantiza en principio justicia, entendiendo por justicia esa, digamos, restricción de la libertad y por lo menos garantizar de que tengamos un mundo más seguro. Y esperemos que la justicia norteamericana le realice su proceso judicial, un juicio justo, pague la condena. Y si el señor Otoniel, si tiene algún grado o ápice de conciencia y de querer decir la verdad y de tanta buena voluntad que quieren hacerlo creer, que iba a decir la verdad, pues sencillamente que lo haga desde una cárcel en los Estados Unidos y le diga la verdad al país. De lo contrario, yo sí prefiero, María Camila, se lo digo con franqueza, que Otoniel esté guardadito en una celda bien chiquita y no simplemente deambulándose como Pedro por su casa, bajo un sistema de justicia transicional que para allá iba María Camila. Otoniel iba a pedir acogerse a la JEP y eso significaba, oiga eso María Camila, eso significaba que estuviera suelto y libre. Imagínese usted, Otoniel en la JEP paseándose por la calle 72 en la séptima en Bogotá. No, yo sí prefiero que Otoniel esté en los Estados Unidos guardadito, María Camila. Néstor, su conclusión rápidamente para hablar del ministro de Defensa. Vale, nosotros en las investigaciones llegamos a un concepto que se llaman espirales de violencia, rápido. Se decía que el día que se muriera o acabaran con tiro fijo se acaba el problema de las guerrillas, pero murió y no pasó nada. Después se decía que era todo lo que fue el secretariado de las FARC del Caguán, ya casi todos o muertos o en la cárcel o unos haciendo política, y ahora vamos en la disidencia de las FARC y ya vamos en la nueva Marquetalia, etcétera, etcétera. Lo mismo se dijo con Pablo Escobar, después de ahí nacieron los paramilitares, cuando sacaron los paramilitares acaba el problema y apareció las disidencias de los paramilitares, que es el clan del Golfo Otoniel, y ya estamos viendo hoy 18 carros quemados, un paro armado, 3 departamentos, y esto sigue. O sea, le puedo hacer el ejemplo con todos los grupos armados que esto es una espiral que no para. Columna vertebral, obviamente el tema del narcotráfico, que eso sería otro debate muy largo, pero lo que le quiero decir es que el mundo no va a ser más seguro en esa lógica, digamos, tan inocente, infantil, de que los meten a la cárcel como en el Pato Donald y allá quedaron y se arreglaron los problemas. Mientras toda la estructura del narcotráfico siga vivo, en Colombia la guerra no va a parar, independiente también de quién llegue al poder. Van a ver, llegue, sea Petro, sea Fico, sea Fajardo, sea Rodolfo, el que llegue, la violencia en Colombia no va a parar, porque esto es una estructura muy pesada que ganan millones de dólares diarios. Entonces, esto va a seguir. Se fue Otoniel, que dice el ministro de Defensa Diego Molano, tenía intenciones de fugarse. Dice él, habían comprado varios apartamentos muy cerca a la Dijín, aquí en la calle 26 en Bogotá, pero quedan el señor Siopas y el señor alias Chiquito Malo sembrando violencia, sembrando zozobra en 4 regiones del país. El ministro de Defensa, que a propósito con una votación de 116 votos en contra y 28 a favor, no prosperó la moción de censura en su contra. Diego Molano terminó salvándose, muy cuestionado él por el papel de la fuerza pública en el operativo militar en Putumayo, en el que hay denuncias de muertes de civiles que habrían sido presentados como disidentes de las FARC. David, ¿usted cómo cree que queda el ministro, cómo queda el ejército, pues con esta victoria que es indiscutible del ministro Molano? Yo creo que el ejército queda muy mal y la institucionalidad del país queda muy mal, porque aquí se ha entendido que defender la institución es avalar políticamente y legalmente la violación masiva de los derechos humanos, los excesos de la fuerza pública y en este caso, como a todas luces es evidente, pues la comisión de crímenes de Estado. Y por el contrario, lo que favorece a la institución, lo que favorece al ejército colombiano es presentarle excusas al país, abocarse a un proceso de investigación penal, abocarse a las investigaciones disciplinarias y que el ministro Molano respondiera políticamente, no solamente por estos hechos, que son muy graves, es que aquí hay fotos, videos, testimonios que evidencian de forma clara que
en el operativo del ejército además ocurrió una masacre, pero se violaron los principios del derecho internacional humanitario, se violó el principio de proporcionalidad, se violó el principio de distinción. Ya voy con usted, representante. Digamos, aquí el principio, digamos, hubo, esto tiene un nombre en particular, bueno, ahorita, que es el uso de emblemas distintos, es decir, ahí hubo varios elementos graves de infracciones al derecho internacional humanitario y por ende, claro que pierde el país, pierde el ejército. Representante Vallejo. Pero mire, no, David, mire, ¿sabe cuál es el problema de la narrativa, digamos, de esa narrativa suya? Que no hemos esperado ni siquiera las investigaciones. Usted ya está diciendo que hubo violación al derecho internacional humanitario, es decir, ese es el gran problema, María Camila. Aquí lo que tuvimos el día de ayer con la votación de la negación de la moción de censura es que se acabó el show de la oposición, un show repetitivo y reiterativo. Yo le recuerdo, María Camila, que es el 6º debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa. 6º debate, eso no tenía antecedentes en la historia de Colombia. ¿Por qué? Aquí no se salvó el ministro de Defensa. ¿Sabe qué se salvó realmente? El honor militar. Porque aquí yo le creo a mis soldados de Colombia, porque yo sí espero las investigaciones, no aquí como los inquisidores que inmediatamente ocurre una operación militar y salen simplemente a justiciar a nuestras fuerzas militares, que además ha sido sistemático, María Camila. Yo quiero aquí decirlo y advertirlo públicamente. Aquí lo que tenemos es un ataque sistemático al corazón de la democracia colombiana. ¿Sabe cuál es el corazón de la democracia colombiana? Nuestra fuerza pública, que son los que nos garantizan la libertad, que son los que nos garantizan la vida y la defensa de la propiedad. Aquí ellos no defienden la institución, aquí ellos lo que quieren es quebrantar esa columna vertebral de la democracia colombiana. Por eso, esta manera reiterativa de los debates de censura. Pero le salió mal el show. María Camila, pero... Le salió mal porque los desenmascaramos. María Camila, pero... ¿Sabe quién los desenmascaró, María Camila? Señor. Los desenmascaró un soldado. Termino rápidamente. Los desenmascaró un soldado en pleno debate de moción de censura cuando le ripostó a una de las víctimas que estaba en ese momento y le dijo: oiga, es que usted está diciendo mentiras, usted vio cómo me disparaban, usted vio cómo yo me estaba desangrando. María Camila, Entonces, sí, no, para sumar ahí. Néstor. Vale, yo sumaría y rápidamente es que a nivel internacional, y estoy de acuerdo con el representante Vallejo, 6 mociones de censura por lo mismo, violaciones de derechos humanos en un gobierno. O sea, esas victorias para mí son pírricas. ¿En qué sentido? En que sí, se aplauden entre ellos y tal, pero a nivel internacional ustedes saben cómo nos están viendo, un país que constantemente hay temas de violaciones a los derechos humanos y que no son inventadas, o sea, porque si no el día anterior no estaban los militares reconociendo las violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra como son los falsos positivos. Entonces, a nivel internacional tenemos una muy mala imagen todavía de que el Estado patrocina o se hace la mirada para otro lado, pero esos hechos siguen ocurriendo y eso es lo que vale. ¿Qué está pensando la comunidad internacional? Eso impacta en la calificación de riesgo y en la inversión extranjera. Un ministro de Defensa que se salva en las fuerzas militares que por lo menos pasaron la prueba de fuego en el Congreso de la República, donde no prosperó la moción de censura, pero cierto es, sigue habiendo la duda de si eran todos civiles o todos disidentes de las FARC. Estamos a la espera, por supuesto, del informe de Medicina Legal y de la Fiscalía General de la Nación que despejará esas dudas. Esta noche con nosotros David Flores, que es abogado, analista y activista, Néstor Rosanía, experto en seguridad, analista de conflicto y director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, y el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Gabriel Vallejo. A los tres, muchas gracias. Fue un gusto poder tenerlos esta noche acá hablando de estos temas que ocupan la agenda del país. Llegamos al final de Zona Franca. Como siempre, un placer, un gusto que nos hubieran acompañado. Que tengan un feliz resto de día.